Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. A toda la comunidad de la Iglesia de Dios, especialmente a mis hermanos de Vergel, es un honor y es un privilegio, una bendición de parte de nuestro Dios el poder estar hoy con ustedes para repetir las palabras que un día Jesús dijo. Ánimo, yo soy, no tengan miedo, confíen. Esas palabras Jesús las expresó en una noche oscura de tormenta para alentar a sus discípulos. Y yo estoy segura que hoy el Señor, igual que en aquel tiempo, está alentándonos, diciéndonos, ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y les invito a que abran sus escrituras en el libro de Mateo, en el capítulo 14, verso 22. Quiero que me acompañen en esta lectura, porque como les he dicho, el Señor Jesús contaba historias y yo hoy también quiero contarles una historia que nos va a ayudar. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba él orando allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las fuertes olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viendo caminar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, estaban aterrados. Pero Jesús enseguida les dijo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir al encuentro con Jesús. Pero al ver y sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, lo tomó fuerte y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre bueno, a esta hora, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro. Para suplicarte, Señor, que en este día tan precioso, en que celebramos un día más de tu creación, en que celebramos una fiesta en tu honor, en que nuestro corazón anhela estar en tu presencia, Señor, queremos pedirte que tú derrames la presencia de tu Espíritu Santo sobre todos los que estén escuchando estas palabras y también sobre esta servidora, para que yo sea, Señor, una portadora de buenas noticias, de ánimo, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, que se quite la dureza, la duda, el miedo, el temor, y tu palabra, Señor, produzca en nosotros transformación, alabanza, gloria, honor a tu nombre y crecimiento a nuestras vidas, Señor. Te lo pido, te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en el sábado 23, en que no nos podemos reunir en nuestros templos. Y estamos
siendo llevados, azotados, al igual que esta barca que acabamos de leer. Estamos siendo bombardeados por un montón de noticias, de información que nos turban y que nos confunden. Pero yo hoy quiero animarte como el Señor lo ha hecho conmigo, y esta lectura a mí me llevó a pensar en que quiero mi historia de fe. Y así le he titulado a esta meditación, mi historia de fe. Es importante entender que Jesús sigue actuando hoy en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Y Él nos lleva a pensar y a meditar en Él, a hacernos muchas preguntas, pero sobre todo Él quiere llevarnos a un crecimiento. Él durante estas 23 semanas quiere que nuestra fe se estire y dé un fruto abundante. Sé que son tiempos difíciles, hemos vivido de todo. Pérdidas de vidas, pérdidas de empleo, crisis, miedo, enfermedad, confusión, el no saber cómo actuar. Hemos perdido nuestro espacio de confort y nos preguntamos por qué sucede todo esto, cómo es posible que hoy que más necesitamos estar juntos como comunidad y reunirnos, no podemos reunirnos y nuestros templos están cerrados. Estamos viviendo una noche oscura, una fuerte tormenta donde nos azotan fuertes olas y vientos intempestuosos. Y al igual que Pedro, cada comunidad es representada por un discípulo. La comunidad de Vergel, al igual que Pedro, es una comunidad fuerte, osada, valiente, pero que también necesitamos aprender del Señor Jesús, también necesitamos su compañía y su dirección. Y dice esta narrativa, justamente después de que se había hecho un gran milagro de multiplicar los panes y darle de comer y sustentar a mucha gente, y más de 20,000, porque la Biblia registra que eran 5,000 varones los que comieron, pero esos varones tenían esposas, hijos, madres, padres. Entonces son más de 20,000 personas que habían comido. Y todos estaban emocionados y querían que Jesús fuera el rey. Pero Jesús estaba enfocado en ese grupo de personas que lo seguían y a las que él quería instruir y quería hacer crecer. No quería que se confundieran. Y entonces dice que los hizo subir a la barca, los obligó a subir a la barca. Otras versiones dicen, los forzó a subir a la barca. Y les dio una orden, vayan a la otra orilla. El mar de Galilea es un mar que en la parte más profunda mide 40 metros. Y es un mar que está bajo el nivel del mar. Y entonces eso produce unos cambios climáticos muy fuertes y produce a veces oleaje. Y aunque no es un mar propiamente, es un lago de agua dulce donde hay mucha pesca. También por el lugar donde está situado y la forma, a veces puede levantar olas de hasta 2 metros. Incluso hace unos meses, en el mes de abril, el mar se desbordaba y había olas que azotaban de más de 3 metros. Este mar es a veces peligroso. Y Jesús dice que los obliga a subir a la barca y les da una orden. Vayan a la otra orilla. Tenían que atravesar aproximadamente unos 20 kilómetros a lo largo del mar. Juan registra en este mismo evento que ellos están en Tiberias, cerca de Tiberias, y los manda a ir hacia Capernaum, hacia Betsaida, hacia la parte norte. Y
Jesús se queda despidiendo a la multitud, pero no solo eso. Dice que se sube al monte a orar y él necesitaba un tiempo de estar con el Señor porque necesitaba la sabiduría para instruir a esos hombres que iban a seguir con la obra cuando él se fuera y que los veía, como dice Marcos, que todavía no entendían lo que estaba sucediendo. Había sucedido un milagro grandioso, una multiplicación muy grande a partir de lo que sus manos pusieron en las manos de Jesús, 5 panes y 2 peces, y se había multiplicado para dar de comer a 20,000 personas, pero ellos no entendían y fueron obligados por Jesús a ir a otro lado y iban pensando, remando, pensando en esa multiplicación, en lo que no habían entendido, en que cómo era posible, en que Jesús era un gran rey, pero por qué no quería que lo tomaran como rey. Y estaban ellos todos confundidos y iban remando a tal grado que esos 20 kilómetros que tenían que cruzar se les fue yendo toda la noche, porque el texto registra que era la 4ª vigilia. Si ellos se embarcaron al oscurecer, 6, 7, 8 de la noche, para las 3 de la mañana ya habían pasado casi 9 horas en que ellos estaban batallando en medio del mar contra un viento, dice que les era contrario y que no les dejaba avanzar. Y Jesús nos había mandado ahí, pero Jesús también estaba al pendiente de ellos. Y entonces dijo que los quiso alcanzar y se fue hacia ellos caminando sobre el mar, pero hizo que seguía él más adelante. Pero ellos estaban tremendamente agotados y cansados y perplejos por todo lo que estaba pasando. Cuando lo ven, empiezan a gritar: ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Y a veces nosotros, cuando estamos en una situación donde no entendemos, es oscuro, no entendemos la presencia de Dios, no entendemos lo que nos está pasando, no tenemos una percepción clara de la realidad y vemos aún las bendiciones de Dios como fantasmas. Aún las situaciones que Dios quiere usar para hacernos crecer, nosotros no tenemos una claridad y las vemos como un fantasma, una distorsión de la realidad. A tal grado que Jesús les tiene que decir: tengan ánimo, cálmense, yo estoy aquí, no tengan miedo. Y ese yo soy de Jesús nos está indicando que nada de lo que está pasando está fuera de su control. Jesús quiere revelarse a sus vidas, que ellos conozcan quién es verdaderamente Jesús, que palpen, que sientan su poder, que puedan creer en su poder. Y me encanta este Jesús porque no está lejos, Él está cerca, Él está cuidando de nosotros. No solo cuida de las multitudes, cuida de ti y de mí. Y Él sabe que nos ha mandado a hacer una tarea y que Vergel se me parece bastante a estos discípulos, porque a pesar de situaciones difíciles y adversas, ahí estamos, llevando el evangelio a uno a otro lugar a través de cultos en la calle, a través de obras que los jóvenes hacen para otras iglesias, para los vecinos, y ahí estamos y nosotros hemos palpado el poder de Dios en medio de estas circunstancias. Hemos sido testigos de milagros como el que nadie perdió la vida en aquel accidente allá en el cerro cuando fueron a presentar la obra. Y estábamos felices y no entendimos que el Señor nos ha mandado como a Pedro a bajar de la barca y ahora a caminar sobre el mar. Pedro y Vergel se parecen mucho porque somos osados, somos valientes, pero al igual que Pedro dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya, y el Señor le dice: ven. A Jesús le agrada la fe de Pedro, esa fe que se atreve a ir más allá.
Pedro quería su milagro. Pedro quería su propia historia. Él no quería nada más contar, yo vi a Jesús caminar en el mar. No, él quería disfrutar y decir, yo caminé con Jesús en el mar. Él anhelaba ser como su Señor. Y Jesús no se enoja por eso. Él está complacido a tal grado que le concede el deseo. Ven, Pedro. Y una vez que la palabra de Dios se emite, Pedro toma valor y se baja del arca. Hay tempestad, el mar está agitado, las olas siguen golpeando, no han dejado de golpear la barca, no dejan de golpear y de mojar a Pedro. Pero Pedro toma valor y se atreve a bajar de la barca y hacer como su Señor, ir más allá. Y eso me dice mucho de mi comunidad Vergel, que nos hemos atrevido a romper esquemas por servir a nuestro Señor, por obedecer a su palabra, confiando en que Él nos ha dicho adelante, y nos hemos salido a la calle y hacemos cosas que rompen nuestra comodidad. Y sabemos que el Señor está complacido. Pero me preocupa que al igual que Pedro, nos desenfoquemos. Porque en el momento que Pedro dejó de mirar al Señor Jesús y de creer en su palabra y empieza a escuchar el viento que está soplando y empieza a sentir en su propio cuerpo ese viento en contra, empieza a ver que verdaderamente hay una tormenta, en ese momento él se empieza a hundir. Y entonces es un momento peligroso. Amados hermanos de Vergel, no nos desenfoquemos. Sigamos con nuestra mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. No dejemos de mirarlo. No enfoquemos nuestras fuerzas ni nuestra alma en escuchar las voces externas, ni en ver lo que está aconteciendo. Sí es cierto, sí hay muerte, hay una realidad, sí hay muerte, sí hay enfermedad, sí hay una pandemia, sí los templos están cerrados, esa es una realidad, pero nosotros tenemos que enfocarnos en que Jesús es el autor y consumador de la fe, y que Él es el creador, y Él es el que, dice la Biblia, sostiene la creación en su mano, y nada de lo que está pasando está fuera de su poder. Él quiere en este momento que nosotros crezcamos, que estiremos nuestra fe, que nuestra vista esté puesta en el invisible y que nos sostengamos viendo al invisible, que nos aferremos a su bondad, a su amor, a lo que Él nos ha enseñado durante estos años anteriores. Este es un tiempo de prueba, y cuando está la prueba, el maestro no está con el alumno soplándole la respuesta, lo deja aparentemente solo, pero ahí está, cuidándolo. ¿Cómo va? Y es importante que nosotros podamos rescatar que aún en medio de la prueba, el Señor está con nosotros. Y si tú sientes que te empiezas a hundir, no permitas que el mar te trague y que tú te ahogues. La historia de Pedro no es la historia del ahogado, no es la historia de aquel que caminó sobre el mar. Pero en el momento que dudó, pudo clamar a fuerte voz, Señor, sálvame. Y entonces, si tú sientes que tu fe flaquea, que tu fe aún es poca, puedes clamarle al Señor, Señor Jesús, sálvame. Sálvame para no hundirme, porque tengo que continuar. Y lo más maravilloso es que esta historia te está diciendo que ahí está Jesús junto a ti. Pedro caminó unos pasos a tal grado que estaba tan cerca del Señor que dice que el Señor con sus brazos extendidos lo levantó, lo sacó del agua, no dejó que se hundiera, no lo dejó irse al fondo. Y me encanta nuestro Señor, porque no es que lo regañe, solo le dice, Pedro, aún tu fe es débil, aún no estás confiando plenamente en mí, te hace falta confiar más en mí, te hace falta
no darle espacio a la duda. No dudes. Eso fue todo lo que el Señor le dijo. Haz crecer tu fe. Tienes fe, pero es poca. Necesitas que crezca más. No des espacio a la duda. Dice que una vez juntos caminan más para llegar a la barca y subirse a ella. Y es entonces que todo entra en calma. Pero lo más maravilloso es que Jesús está aún con nosotros en el día de la prueba. Y yo hoy le titulé a esta reflexión Mi historia, porque al igual que Pedro, quiero que nosotros podamos contar una historia. En esta pandemia contemos mi historia de fe, cómo la estoy viviendo, cómo el Señor Jesús se está manifestando en mi vida, aún en la pérdida de la vida, en la pérdida del empleo, en la pérdida de la seguridad, aún en la pérdida de nuestra hermosa comunidad. Por el momento no la tenemos. Pero aquí me alienta saber que dice que después juntos Pedro y Jesús regresan a la barca. Vamos a regresar, hermanos. Vamos a regresar a nuestra barca, pero no podemos regresar iguales. Tenemos que regresar contando una historia de nuestro encuentro con el Señor Jesús, de cómo Él en este tiempo nos ha rescatado y nos ha salvado y nos ha consolado y nos ha proveído y nos ha sustentado. Es el momento de escribir nuestra historia de fe, no la de Pedro, no la de Jesús, mi historia, lo que yo estoy viviendo y aprendiendo en este tiempo. Acéptalo. Crece. Aprovecha este tiempo para crecer. Aprovecha este tiempo para que tu intimidad con el Señor sea mayor, para que tu conocimiento de ese yo soy, de ese Jesús sea más grande, que ya no tengas ninguna duda. Quita todas las dudas, conócelo, pálpalo, tócalo, deja que Él te consuele, deja que Él te sustente, que se vuelva tu historia de fe. Y al final de estos momentos difíciles, podamos nosotros avanzar a un crecimiento y a un conocimiento más pleno del Señor, pero sobre todo terminar como ellos terminaron. Dice una versión, arrodillados, postrados, adorando, reconociendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Que la revelación de Jesús en este tiempo sea mayor, que le conozcamos más, que podamos abrazarnos de Él y tener más intimidad y nuestro corazón ya no esté endurecido por la duda, sino esté lleno de su amor, de confianza, de la certeza de que Él tiene el control de esta situación. Y podamos terminar la prueba como la hizo Pedro, aprovechando el tiempo. Cuando a Pedro le tocó estar en cuarentena allá en Roma, también él se puso a escribir al igual que Pablo y aprovechó el tiempo y nos dejó 2 hermosas cartas que yo te invito que esta semana tú las leas. Tienes que leer lo que Pedro tiene que decirte de su historia de vida para que también se vuelva una historia de fe para ti. Pedro termina diciéndole a los hermanos en su primera carta, en el capítulo 1, en el verso 6, dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas en un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro. Aunque la fe de ustedes es más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.
Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que no lo han visto, pero lo podemos ver con los ojos espirituales. Aunque ahora no lo ven, confíen en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Y la recompensa por confiar en Él será la salvación plena de sus almas. Mis queridos hermanos, no dejen de ver al invisible. Sosténganse viendo al invisible y permítanse la oportunidad de crecer y de que su prueba sea aprobada y salgamos aprobados en este tiempo difíciles. Y como dijo Jesús, ánimo, yo soy. Confíe. Que Dios les bendiga. ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti, descansaré en ti. ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio has sido tú, De generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. descansaré en ti. Aunque haya mil peligros a mi alrededor, descansaré en ti. Porque tú serás mi luz, descansaré en ti. Oh, mi Dios, Descansaré en ti. Descansaré en ti. Aunque haya mil peligros a mi alrededor, descansaré en ti. Porque tú serás mi luz, descansaré en ti. Descansaré en ti.